Cada año, el Día de Muertos nos invita a mirar de frente la ausencia, a reconocer también que el amor no se acaba con la muerte, solo cambia de forma. Entre altares, fotografías, flores, comida, recordamos que el duelo no es olvidar, sino transformar el vínculo con quien ya no está. Hoy en Terapia Diaria hablaremos del duelo desde el corazón y la mente. Cómo se vive, cómo se sana, cómo puede convertirse en un camino de amor y conciencia y no solamente en un sentido de pérdida. Porque bueno, a veces perder también implica aprender a seguir viviendo. Soy Linda Lora, psicóloga, psicoterapeuta y junto al psicólogo Miguel Iván, que es el especialista invitado de hoy, bueno, pues vamos a explorar el sentido del duelo, también como esta memoria, ¿no? También que continúa y bueno, todas sus facetas. Bienvenido, Iván, buena tarde, noche o días a la hora que nos estén escuchando. Excelente, muchas gracias, Linda. Un gusto, como siempre, estar aquí platicando, conversando un poquito acerca de estos temas que realmente no son muy humanos, no son muy significativos ahora por las fechas. Y bueno, pues precisamente un saludo para todos los que nos vean. Como dices tú, buenas noches, buenos días, buenas tardes, según a la hora que nos ven. Y sobre todo, bueno, un saludo también para todas aquellas personas que ya trascendieron y que en estos días también se hacen presentes a través de energías, dependiendo obviamente cada quien su creencia. Pero bueno, los saludo muy buen día y bienvenidos todos. Así es, muchas gracias. Iván, un gusto que compartamos ahora este tema que sin duda, bueno, pues en el consultorio, en la clínica, siempre llega con cada uno de los pacientes. Y no es por este tipo de ausencias, todo tipo de ausencias, ¿no? Pérdidas o sentidos de pérdida, ¿no? Muchas veces, pero cuéntanos un poco, ¿no? ¿A qué nos referimos? Ya lo hemos escuchado muchas veces cuando estamos hablando de un duelo. Bueno, de entrada todos de alguna u otra manera perdemos Ujú, y tenemos experiencias precisamente de pérdida. ujú. Y digo precisamente porque casualmente desde que nosotros tratamos de hablar acerca del duelo, nos podríamos remontar incluso a su origen etimológico, ¿no? El Sí. duelo es un duelo precisamente con el dolor. Entonces, este duelo con el dolor efectivamente se da cuando nosotros perdemos algo que nos significa. Mm, Y esta parte, cuando nosotros decimos que nos significa, es precisamente el punto donde nosotros tenemos un quiebre, tenemos un colapso por el significado que le dimos a esta persona, a esta situación o a esta cosa, por llamarlo de alguna forma. Tendemos nosotros obviamente a darle un significado y a sufrir ese dolor. Una cosa muy importante cuando nosotros hablamos de duelo es precisamente que no se puede perder algo que no das por hecho que es tuyo, ¿no? ujú, Entonces, desde el momento en el que nosotros decimos, perdí a mi padre, perdí a mi madre, perdí a mis hermanos, perdí a un ser querido, lo damos obviamente como una relación precisamente que sentimos que nos pertenece. De ahí que nosotros signifiquemos precisamente de una manera tan diversa, pero tan profunda, lo que sería la pérdida y en este caso el duelo como tal. Podemos perder incluso la salud como tal, pero ¿qué se pierde? Mi salud. Y no me van a dejar mentir cuando perdemos un celular. Híjole, cómo nos duele, y no nos duele el aparato, no nos duele obviamente el equipo como tal. O sea, nos duele realmente toda aquella información que nos pertenecía. Entonces, si transportamos este símil al gran significado significante que le damos a las personas, situaciones, cosas, trabajos, condiciones incluso, eso es lo que hace tan difícil soportar este vuelo contra el dolor. Y es precisamente ahí donde hablamos de pérdida. sí, efectivamente, esto que dijiste al principio sobre, de alguna manera, de sentir que hemos perdido algo que nos pertenece, ¿no? Este
sentido de pertenencia muchas veces va combinado también con nuestra identidad, ¿cierto? O sea, cuando pensemos en una familiar, ¿no? Este familiar pues nos da un sentido de pertenencia, ¿no? Puede ser soy mamá, soy hijo, soy hermano, soy abuela, ¿no? Y entonces al perder alguno de los miembros, pensando en ese sentido, es como que, ¿y ahora de quién soy hermana? ¿Ahora de quién soy tía? ¿No? Entonces, ahí creo que eso es muy importante donde radica esta parte del dolor, ¿no? Porque es diferente a la tristeza, ¿no? Sí, bueno, ya sería en ese sentido, sería a lo mejor un síntoma asociado, ¿no? Si podemos a lo mejor como utilizar ya la doxa clínica, entonces podría ser obviamente un síntoma que precede de lo que sería el duelo como tal, ¿no? Ojo, porque digo que precede, porque al final del día, imagínate, desde el momento en el que nosotros perdemos, si es una pérdida momentánea, si es una pérdida fortuita, entonces el impacto, el shock y todo este tipo de cuestiones es mucho, mucho más fuerte. Exacto, Y exacto. tenemos obviamente que significarlo en un momento, ¿no? Ujú, ujú, Ahora, si esto, hay personas o hay situaciones también en donde a lo mejor este dolor antecede por el simple hecho de que ya sabemos a lo mejor que tenemos un pacientito que está enfermo, que ha habido a lo mejor algún tipo de complicación, que haya habido una pérdida gradual de la salud. ujú, Ante este tipo de cuestiones, pues el dolor está presente antes de perderlo, ¿no? ujú. Sin embargo, también, dicho sea de paso, en el momento en que nosotros sabemos que la persona está aquí, sabemos que la persona goza de esa vida, eh, desde un punto de vista a lo mejor muy psicológico, voy a llamarlo así, desde ese punto de vista a lo mejor decimos, bueno, es que está bien, ¿no? Y es Sí, que está aquí con nosotros. En el momento en el que la persona trasciende, en el momento en el que la persona pierde esa llama vital, es en el momento en donde nosotros experimentamos la pérdida. Es así es. cierto que te puedes preparar para ella, es cierto, pero una vez que nosotros concebimos que la persona ya no está, es precisamente donde parte de lo que sería el duelo como tal es experimentar una serie de fases que definitivamente tienen que ver con este dolor, con esta tristeza, comenta. Exacto. Justamente eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cuáles son estas fases? Las hemos escuchado muchas veces y si estas fases suceden linealmente, ¿no? Una tras otra, combinadas, se dan todas, se dan algunas, ¿no? ¿Cómo son esas fases del duelo? Bueno, de entrada, la literatura normalmente nos dice que es una serie de fases y pareciera que desde la literatura o el entendimiento de la misma, pareciera que son fases que son lineales, ¿no? Realmente para quien se dedique a esto de la terapia, incluso con mucho respeto para los especialistas en tanatología, etcétera, pues podrán dar fe de que este es un proceso cíclico. Ese es un proceso evidentemente que no es lineal, es un proceso que se me antoja tal bien como explicarlo como una especie de espiral, perdón, en donde cada una de las fases puede estar presente o se puede repetir incluso. Entonces, sabemos, por ejemplo, de entrada que viene esta parte de negación, que sería la primera, desde la literatura a lo mejor más antigua, por llamarlo así. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, empezamos con una fase de negación, ¿sí? Después pasamos de la negación al enojo, del enojo viene en este caso lo que sería la somatización precisamente. Ojo, cada una de las etapas va a tener una somatización. Va a haber procesos ahí psicosomáticos, pero va a haber también procesos en nuestro cuerpo físico. Entonces, junto con ello, precisamente, vendría cada una de estas etapas y en cada una de estas etapas tiene una peculiaridad. Cada una de ellas se pensaría que tiene a lo mejor síntomas asociados, que tiene estados emocionales, cognitivos, etcétera. Sin embargo, también es menester decir que si nosotros aseguramos que el duelo es un proceso cíclico, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor experimentamos esta negación, después empezamos con este coraje, después empezamos precisamente, posiblemente nuevamente a negarlo, pero llegará un momento en donde después de la etapa de coraje viene la etapa de la negociación. Y esta etapa de la negociación a mí me gusta definirla con dos vertientes.
Una negociación en donde comenzamos a hacernos a la idea de que nuestro ser querido, persona, situación o cosa que perdimos ya no está. Y otra en donde también comenzamos a dudar de lo que sería esta realidad, ¿no? Muchas veces el dolor nos lleva precisamente a pensar o amanecer y decir, es que no es cierto, no es cierto que ya no está, ¿no? Entonces, cada una de estas fases va a tener esa peculiaridad. Otra después de lo que sería precisamente esta negociación, viene bueno, lo llamaban por ejemplo así, viene el prepararte para la pérdida antes de llegar a la resignación. Sin embargo, te comento desde la psicoterapia, a lo mejor transpersonal, viene también aquí una situación porque es cuando tú comienzas precisamente a entender la vida sin esta persona, ¿no? Entender la vida sin esta persona no es olvidarla, es entender que precisamente tienes que seguir adelante sin que realmente seas tú vamos a decirlo así, el apóstrofe del dolor, ¿sí? Es el hecho de decir, bueno, es que tengo que seguir con mis actividades. Entonces, en esta previa aceptación donde tú negocias en ocasiones desde la realidad y en otras a lo mejor desde el dolor, desde lo que sería la nostalgia incluso, es ahí donde en muchas de las ocasiones se vuelven a acentuar ciertos síntomas. Entonces, eso es muy importante porque muchos de los autores, y vamos a empezar a hablar desde a lo mejor, no sé, el mismo Freud incluso cuando hablaba de lo que sería la pérdida, hay muchos autores que nos hablan precisamente de esto del duelo. Y dicho sea, en este momento, cada uno de ellos te va a decir que en esta segunda fase puede haber una reverberación a lo mejor de síntomas, que se puede incluso hasta acentuar en algún punto. Ujú. Eh, Después de esta sería a lo mejor ya lo que es la resignación, y resignación viene con este apartado de lo que es la resignificación, cuando yo vuelvo a darle un significado o le doy un significado a lo que sería la pérdida como tal, ¿no? Ujú. Entonces, esta situación se me antoja, para muchos podríamos decir que es la última parte de la resolución del duelo, pero depende aquí de muchos factores, por ejemplo, el hecho de vivirla así. Uno de ellos sería a lo mejor las creencias que tengas. La creencia que tú tengas, el nivel de conciencia incluso, tiene que ver mucho con esto, porque si en determinado momento, ante ante un recuerdo, ante un aroma que percibas por la calle, etcétera, así tú ya estés en el momento de la resignificación, es en ese momento en donde a lo mejor regresas nuevamente a experimentar ese dolor. Por eso es muy importante decir que como parte de nuestro ciclo vital, la pérdida o el duelo es algo que muy difícilmente se podría diagnosticar con lo que se llama el duelo patológico, ¿no? Un duelo no resuelto. ¿Por qué? Porque nos puede llevar incluso hasta un año. Te digo, depende del grado o la significación que le hayamos dado a lo perdido. Y número dos, de múltiples variables, incluso hasta la parte económica, Linda. Entonces, sí, la parte económica, el hecho de cuáles son las creencias que tienes, el grado de vínculo que tenías con esta persona, incluso por ahí se filtra también una parte de nuestro ego. Fíjate, te quiero comentar antes de seguir con esto, Sí. que muchas de las ocasiones, sobre todo en la parte de esta negociación, uno dice, bueno, es que ya no voy a estar con esta persona o esta persona ya no va a estar a mi lado. Y cuando en consulta o durante un proceso psicoterapéutico le preguntas qué es lo que extraña de esa persona, casualmente te dicen, bueno, lo que pasa es que ella era mi apoyo, era mi cobijo, era mi respaldo. Entonces ahí hablas obviamente de que este ego de nosotros lo que está haciendo es precisamente apoderarse y ahorita está sufriendo la falta de todo aquello que te proveía esa persona. Entonces, imagínate el grado de negociación que tienes que tener para llevarlo durante el proceso psicoterapéutico a entender que hay una pérdida, pero es la pérdida de la persona. Y que todos esos contenidos que en algún momento dado te daba, pues los tienes que trabajar tú precisamente. Entonces, esto hace todavía un poquito más complicada esta situación o esta etapa, este trance o este tránsito de perder. ¿No? Claro. ¿Con qué se enfrenta una persona, ahora sí que en el proceso terapéutico? Porque te pregunto esto por esto que mencionas del ego, ¿no? Ujú. ¿Qué tanta intervención o influencia tiene esta parte de nuestro ego al momento
de no poder procesar una pérdida, ¿no? ¿Con qué se Exacto. enfrenta la persona en un tratamiento terapéutico? Pues hablando de esta parte del ego, o qué más interviene, ¿no? Para no dar el salto. Bueno, eh, mira, es aquí importante que nosotros entendamos que la persona que está en este tránsito de pérdida simboliza, nosotros tendemos a simbolizar el mundo que nos rodea, ¿sí? No vamos a ir muy lejos, lo que va a venir, lo que está en estos días, que es precisamente las veladoras, la flor del cempasúchil. Hay un antes y después de las ofrendas con la película de Coco, ¿no? Y todo ese tipo de cuestiones, pero toda la estela que hay de símbolos y de significados durante estas fechas o cuando nosotros perdemos a alguien, tiene que ver mucho con lo que sería una herencia que tenemos nosotros de manera transgeneracional, de manera transpersonal y evidentemente el significante que le damos nosotros de manera intrapersonal. Esto vuelve un poquito más complicada esta parte porque el hecho de que durante un proceso psicoterapéutico una persona entienda cuál era el significado que tenía para él la persona, o en este caso el objeto de pérdida, vamos a llamarlo así, viene a ser una complicación muchas veces para ellos, para sus creencias. Imagínate, Linda, una persona que diga, bueno, es que después de morir ya no hay nada, nosotros somos simplemente materia, a nivel obviamente incluso neurofisiológico, tenemos sí efectivamente cierta energía como tal, pero en el momento en el que se acaba la vida, se acaba todo. Ya no hay nada más allá. Entonces ahí la pérdida te puede llevar como paciente a un vacío, ¿sí? No quiero llamarle un vacío existencial, esto podría escalar a lo mejor a otro programa, pero sí es un vacío que tienes con lo que sería tu vivencia, con lo que sería evidentemente aquello a lo que le dabas poder. Ahora, recordemos, uno de los postulados que me gusta mucho de la psicología transpersonal es que todo lo que se conecta junto se dispara junto. ¿Qué quiere decir? Que durante nuestra vida hicimos significaciones, creamos símbolos, creamos incluso hasta creencias, recibimos legados de esas creencias, y si llega a un punto en donde la persona se da cuenta de que tiene este vacío, esto lo puede asociar directamente con otras experiencias de pérdida. Y es en ese momento donde todas se conectan y es ahí donde va a dispararse una serie de síntomas, una serie de rupturas, incluso me atrevería a decirlo así, con la realidad. ¿Cuántas personas no hemos escuchado que tras un proceso de pérdida no llegan también ellos a dejar el trabajo, llegan a tomar decisiones muy complejas? Sí, Entonces, ¿esto es por qué? Porque al final del día, todo ese tipo de situaciones relacionadas con la pérdida hacen que se dispare esto en un momento donde la persona llega a colapsar, lo habíamos platicado en un programa anterior. Colapsamos nuestras estructuras social, física, psicológica, emocional, interpersonal como tal. Intrapersonal es una situación complicada. exacto. Entonces, durante la terapia se van a enfrentar con este tipo de cuestiones Ujú. y hay una línea muy delgada entre querer eh, vivir el duelo y otra entre negarlo y, me atrevería yo a decirlo así, también enmascarar el duelo. Recuerda que tenemos nosotros mecanismos defensivos en donde Sí, muchas veces podemos llegar a intelectualizar una así es. situación y después la sintomatología o a lo mejor ese tipo de situaciones que devienen de lo que es la pérdida se comienzan a presentar y la persona los deja, o más bien da por hecho que son situaciones diferentes que no tienen nada que ver con el duelo. Ujú. Pero recuerda que para el inconsciente no hay tiempo. Así es. Entonces, el inconsciente vive en nuestro aquí, nuestra ahora, en todo momento. Sí. Entonces, si el inconsciente se instala en tiempo presente, todas aquellas situaciones que nosotros llegamos a conectar pueden dispararse después de un año de la pérdida de alguna persona o algún objeto, alguna situación. Y es ahí donde las personas pueden llegar a ese colapso, como te digo. Entonces, hablar del duelo en psicoterapia, tenemos que hablar de muchísimos significados, significantes, símbolos, pero sobre todo me atrevería aquí a rescatar de que cada duelo es diferente por la creencia de las personas. Ok. Te comentaba yo hace un momento que tiene que ver incluso hasta el sentido que le hayas dado tú a tu propia vida.
sí, que tu vida tenga propósito, porque en ese momento puedes tener una pérdida de propósito que estaba muy ligada a lo que te daba esa persona, esa seguridad, a lo mejor. sí. ¿Y cuáles serían esos síntomas que tú has identificado como en tu práctica que acompañan estos procesos de, como decías tú, cada etapa tiene cierta sintomatología también, ¿no? Pero ¿cuáles son los que a lo mejor podrían identificar las personas para saber que, pues tal vez están en algún tipo de duelo inconcluso, ¿no? Congelado, ¿cómo decías tú al principio? Un enmascarado, bueno, un duelo enmascarado. Enmascarado, ¿no? Ajá, exacto. ¿Qué síntomas podríamos reconocer ahí? Pues mira, dentro de lo que serían las primeras etapas o las primeras fases, cuando nosotros estamos en esa negación, hay una ruptura del tiempo y espacio. Puede haber una ruptura, no me atrevería yo a decirle una ruptura de la realidad, porque la realidad no se fragmenta, simplemente está intermitente. Entonces, en esta ruptura las personas pueden llegar a experimentar lo que serían dolores de cabeza, pueden llegar a experimentar, en este caso, eh, la insomnio, ¿no? Pueden tener incluso hasta pesadillas, puede haber algún tipo de desorden en el ciclo normal del sueño, en la conducta del sueño, en cuanto a lo que sería la cantidad y la calidad. Esa es de entrada, ¿no? Número dos, ese estado de sopor, ese estado obviamente hipotónico, incluso podríamos decirlo así, porque las personas pueden vivir este desgano. Entonces, en ese sentido podemos saber que hay alteraciones a nivel conductual. A nivel cognitivo, pues definitivamente el recuerdo, la remembranza de ciertas situaciones, en donde a lo mejor las personas se pueden quedar instalados ahí y pareciera que están, por eso te comentaba lo de la pérdida de tiempo y espacio, porque pareciera que están ausentes. Entonces, en el momento en el que actúan incluso hasta con este letargo, perciben las cosas de una manera muy lenta, y si hay algún estímulo que llegara, en este caso, a detonar nuevamente esta melancolía, este contacto con el dolor, pues a lo mejor un llanto excesivo. Entonces ahí ya no nada más estamos hablando de situaciones a nivel conductual, sino también a nivel cognitivo. Hay personas que bajan, incluso bajan mucho de peso, hay personas que pueden llegar a tener una alteración de lo que sería su conducta alimentaria y junto con ello, evidentemente, problemas gástricos. Ahí estamos hablando a lo mejor de una sintomatología física. Entonces, varía muchísimo, te repito, yo creo que hasta me atrevería a decir que en muchas de las ocasiones no podríamos generalizar porque es el caso por caso, pero podríamos nosotros ahorita abarcar o categorizar síntomas a nivel físico, a nivel evidentemente emocional, a nivel cognitivo, a nivel conductual y tocante sería también incluso a nivel, si lo queremos ver así, psicológico, energético y ahorita yo creo que el mundo ya está para saberlo, pues también dentro de lo que sería nuestro desarrollo espiritual, ¿no? Hay personas que pudieran a lo mejor decir, ¿sabes qué? Bueno, yo estoy en paz con mi espiritualidad, sí, pero ante una pérdida niegan ese tipo de cuestiones. El dolor nos lleva a hacer muchísimas cosas. Entonces, eso también es una parte de la sintomatología que yo he notado durante pues sí, durante las consultas. Exacto. ¿Y cómo, digamos, podemos ir abordando, ¿no? Esta parte del duelo y detectando, como tú bien dijiste, por ejemplo, un duelo enmascarado, ¿no? O congelado que no se ha procesado. Primero, con qué herramientas, digamos, en la psicoterapia se puede atender este tipo de duelos? Bueno, durante lo que es la entrevista, la anamnesis o el rastreo, dependiendo de la corriente con la que trabajes, tú te vas a dar cuenta de cuáles son los símbolos que están presentes en este ciclo, ¿no? En este trance como tal. No es lo mismo bueno, para todos podemos decir, bueno, papá, la palabra papá tiene un significado, pero evidentemente tiene un significante para cada quien. Bueno, pues así mismo tiene un símbolo. Entonces, cuando el objeto perdido, persona o situación que representa esa pérdida tiene un símbolo y un significante que tiene que ver con nuestro día a día, que tiene que ver obviamente con una figura muy representativa. Entonces es muy común que los pacientes en este caso puedan llegar a presentar esta serie de respuestas que te dije hace un momento
pero también pueden llegar a negar o a tener un proceso de resistencia dentro de lo que sería la consulta, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un rastreo del objeto de pérdida. Tenemos que hacer un rastreo de toda esa serie de símbolos, significados y significantes que le da. Y aquí, muy importante, atender la parte creencial, ¿no? La parte, obviamente, de tus creencias, porque a partir de ahí vas a trabajar con el paciente. A través de esas creencias, ojo, lo digo de esta manera, el ser amado, la persona, la situación que perdimos, ya no está. Nuestra vida espiritual y nuestras creencias tampoco están. Entonces, unimos ese vínculo de significantes y de símbolos. ¿Para qué? Para comenzar a partir de ahí a hacer una intervención. ¿Qué quiere decir esto? Si hay una persona que cree precisamente en la vida después de la muerte, en la reencarnación, etcétera, sin darle falsas esperanzas, pero sí nosotros podemos ayudarlo o llevarlo a que en una fase de negación, por ejemplo, comience él a entender que hay algo que realmente perdió y que si algo que perdió se encuentra en un lugar bien, en un lugar afable, se encuentra en un lugar donde ya no hay juicios, por ejemplo. Esto nos transportaría otra vez nuevamente, este último tema, nos transportaría directamente a lo que sería el ego, ¿no? Hay personas que te pueden decir durante mucho tiempo, Linda, oye, es que yo siento que mi familiar se fue enojado conmigo. Y entonces, desde ahí, vivir no nada más el duelo, sino también la culpa. Y voy a parafrasear las palabras de tres maestros y dicen, en la culpa no hay un aprendizaje. En la culpa nunca va a haber un aprendizaje. El aprendizaje se tiene que dar desde la conciencia como tal. Y es precisamente la conciencia donde nosotros vamos a entender o a tratar de elaborar ahí la pérdida. Ahora, el paciente puede tener ahí sí una ruptura con lo que sería la realidad. A nivel cognitivo puede haber incluso ahí desajustes. Son personas que tienen esta, o como característica pudiéramos decir que tienen este desgano, que pierde ese sentido, propósito de vida. ¿Mm? En ese momento se pueden despertar en ellos miedos existenciales. Entre ellos podríamos decir el hecho de la pérdida de sentido, de la pérdida de arraigo, la pérdida obviamente de esa pulsión, de esa motivación. Entonces, es en este momento donde se puede llegar a complicar. Y ojo, la persona que está negando que tiene este duelo en negación, es una persona que muy posiblemente va a tener este colapso en lo que serían sus estructuras, porque no se permite aceptar o hacer contacto con la pérdida. Entonces, en este duelo, por llamarlo así, congelado, perdón, negado, va a ser una persona que va a ser muy difícil que trabaje o que elabore. Y que evidentemente ahí sí tenemos que poner atención, porque si en suma a esto la persona está en ese proceso donde no quiere aceptar que hubo una pérdida, entonces esto ya podría elevar su sintomatología a un nivel clínico, ¿no? A un nivel, a lo mejor ahora sí, patológico, ¿no? Eso por un lado. Me comentabas que hay otro tipo de duelo, sí, es el duelo enmascarado. Entonces, este duelo enmascarado es donde las personas no saben que están en duelo, dicen, no, no, no me siento mal por eso, o sea, yo ya acepté la pérdida, pero mi cuerpo, mi psique, mis ideas están realmente colapsadas, ¿no? O porque tengo 3 semanas sin presentarme a trabajar o voy de manera intermitente. Entonces, un duelo enmascarado, eso es lo que tiene esa característica. Qué interesante, ¿no? Bueno, en primer lugar, cómo nuestro cuerpo, nuestra mente, pues va también, en conjunto, ¿no? Procesando o no procesando, ¿no? Cada una de esas pérdidas que sentimos. Y vuelve a ser la culpa como un factor también determinante en este proceso. O sea, en varios procesos la culpa ahí está de metiche. Es una de nuestras grandes anclas como personas, ¿no? Fuertísimas. Ya no sé si es cultural, si también es psíquica, no lo sé todavía, amiga. Divago en Pues, eso. ¿Tú qué piensas? mira, yo creo que sí tiene que ver aquí la etnopsicología, ¿no? Somos evidentemente producto de un sistema de crianza que data incluso, podría yo decirlo, desde la revolución, ¿no? Incluso hoy que ya están los papás New Age y todo eso, también podemos decir, hay todavía vertientes, ¿no?
Mira, nosotros repetimos historias, ya sea por negación, ¿no? También las podemos repetir por inercia, ¿no? Entonces, en este mundo, si nos los han hecho creer que es redondo, saludo para todos los terraplanistas, pero si lo vemos como un círculo, pues al final del día vamos a regresar al mismo punto, ¿no? Si te alejas o más, si estás en esa inconsciencia y lo repites, entonces esto es un factor porque viene ya como una herencia, como tal. Lo que es eso, y ya luego podremos platicar incluso también del sentirnos conquistados, por eso no, el mexicano no sabe trabajar en equipo, por eso duda, por eso muchas cosas. De la misma manera también siente culpa, se culpabiliza precisamente por esto. Se puede culpar por el recuerdo, se puede culpar porque no cumplió expectativas, se puede culpar porque cree que en este momento donde ha perdido algo, esta persona se encuentra ya en todo momento, viéndolo, juzgándolo. Entonces, la culpa yo creo que es algo, sí, inherente a lo que sería nuestra etnopsicología. Eso y el miedo, Dios, el miedo también es otra ancla que tenemos por ahí, muy, muy, muy interiorizada. Así es. Y bueno, a final de cuentas, me gustó esto que dijiste, ¿no? Acerca de dónde otra vez también el ego tiene su intervención, ya sea a modo defensivo, a modo de negación, este, a modo también como sin querer queriendo de esta culpabilización, ¿no? O sea, creo que interviene también, sobre todo en ese afrontamiento, como dijimos al principio, de la pérdida, ¿no? Y es importante mencionarlo porque muchas veces, no solamente hablando del duelo enmascarado, sino también como de los síntomas que las personas no perciben en automático. En alguna ocasión, en una plática normal, estamos en una estación ahí de Orbe Network, es una estación de radio digital también. Decía un señor, iba saliendo de un programa y decía, no, bueno, es que eso de que el duelo y no sé qué, y las etapas, ¿será cierto, no será cierto? Y yo, ¿por qué? ¿Por qué lo pregunta? No, es que yo cuando se murió mi papá y no sé qué, pues yo no pasé por esas etapas, ¿no? Decía, ¿no? ¿Qué pasó? Dicen que la etapa de la negación y de la ira y de todo y no sé qué, ok. Eso sí, nos empezamos a pelear por los terrenos de la abuela, ¿no? Dicen Fíjate. coloquialmente, ¿no? Exacto, Ajá. ¿no? Y le dije, sí, ¿y qué pasó? No, pues me peleé con mi hermana porque tal, sí. ¿Y qué le parecería, le digo, si ahí está la ira, ¿no? O sea, en ese enojo que todos nos peleamos con todos en eso, es que ella puso el café, es que ella no puso nada, o sea, ahí también se están desplegando estos síntomas de enojo, de ira, ¿no? En esas fases como desorganizadas, ¿no? Que suceden en ese proceso ahí, ¿no? O de repente la negación, la persona que fallece a alguien, no improvisadamente, ¿cómo se diría? Bueno, inesperadamente más bien, y se dedica a resolver, ¿no? Que ni llora ni nada, sino que es la que ejecuta, hace trámites, hace todo, ¿no? O sea, esa también es una base como de negación, o sea, no me enfoco a lo que acabo de perder, sino a lo que tengo que resolver, ¿no? Entonces, eso, ¿no? También identificar nosotros como seres humanos que en esas fases o en esas reacciones o en esos momentos, pues estamos también desplegando un poco de esos procesos que lleva un duelo, ¿no? Y que no lo tomamos en cuenta porque pensamos que se va a ver pues muy grande, ¿no? Reacciones grandes, no sé, ¿no? De alguna manera, y ahí los estamos viviendo y no nos damos cuenta, ¿no? Sí, y fíjate, tocante a este punto, nuestra cultura también, nuestra educación en muchos de los casos, nos ha llevado a generar estos mecanismos defensivos o estas adaptaciones, en donde ante un dolor pareciera que estás más bien molesto, en donde cuando más te sientes vulnerable, más quieres estar afuera, más quieres estar ocupado, más quieres estar atendiendo a los invitados, más quieres estar viendo qué falta, o la persona que se dedica a la tramitología, como tú dices. O sea, es tan humana la pérdida y tan
vulnerable a ello el ser humano, que tendemos a crear ahí adaptaciones o ahí pulimos los mecanismos defensivos con los que ya hemos venido viviendo. Por eso te decía, todo lo que se conecta junto, pues se va a disparar junto. Entonces, partiendo de este símil, podríamos nosotros entender que si el ser humano, imagínate, es dependiente por naturaleza, entonces en el momento en el que esa dependencia se ve amenazada, vamos a tener, querer hacer una adaptación ipso facto. Y esto puede, una de dos, puede ayudarte a sobrellevar por lo que te comentaba de la intermitencia, es decir, hago un contacto con el exterior, me ocupo, pero hay momentos donde a lo mejor hago contacto con el dolor y voy tratando así como de ir pasando fase por fase. ¿Sí? Porque también podríamos hablar de un duelo sano. Un duelo sano es aquel en donde haces contacto con la emoción, haces contacto con el recuerdo, haces contacto con la, no nada más la noción de la pérdida, sino la noción obviamente de la falta en que te ha dejado esta, pues, el ser querido o lo que perdiste. Y ojo, vas pasando gradualmente, pero haciendo contacto con lo que sería esta vida emocional. ¿Sí? Como te Ujú, comentaba, imagínate una persona que todo lo intelectualiza. ujú. Aquí el problema no es que todo lo intelectualiza, es por qué todo lo intelectualiza y desde Exacto. cuándo. ¿Sí? Y es a partir de ahí donde dice, bueno, sí, utilizo mucho la razón, perdón, sí es cierto. Y qué bueno que te sirvió la razón para que ahora me digas, por favor, desde tu razón, qué sientes, para que tu razón te dé permiso de expresarme cómo estás viviendo, cómo estás sintiendo eso. Así es. Entonces es ahí donde las mismas creencias o la misma estructura nos lleva a la presencia, nos lleva obviamente a esa conciencia que para las personas a veces está negada o a veces está directamente, es directamente proporcional a lo que sería su esencia, su ser, ¿no? Para eso nos sirve mucho la psicología transpersonal como tal. Ah, ok. Justamente eso te iba a decir, que cómo se aborda, ¿no? Desde la psicología transpersonal, estos procesos de duelo, digo, para que las personas conozcan, ¿no? A qué, cómo pueden ser, ayudados en estos procesos y sienten, claro, que están tal vez en ahí un duelo atorado, ¿no? Ya por usar las palabras coloquiales, en donde tal vez llevan mucho tiempo. Decíamos, un duelo sano es como de un año, ¿no? Más o menos, y que sienten que llevan mucho tiempo en un duelo o que no lo han podido, pues, procesar, etcétera. ¿Cómo desde la psicología transpersonal pueden ser, ayudados? Bueno, aquí tenemos que entender que la psicología transpersonal tiene un método. Y ese método, para no llevarnos a lo mejor ahí mucho tiempo, pero inicia con lo que sería este rastreo. Nos sirve mucho para la psicología transpersonal la lectura del cuerpo y rostro, por ejemplo. Entonces, un cuerpo que ha codificado la emoción de la pérdida, del dolor, del miedo, del enojo, todas estas maneras en que las emociones se codifican, ayuda mucho en el rastreo. Después, nuestro rostro también habla por sí mismo. Imagínense, si ahorita nosotros estamos hablando de la pérdida y todo, aunque no estemos hablando de ello de una manera vívida, de una manera biográfica, pero nuestro rictus es precisamente así como, ay, no queremos, o sea, tenemos pérdidas, tenemos un registro de pérdidas. Ah, pues ese registro está codificado en nuestro rostro. Entonces, esto en la psicología transpersonal o en las técnicas de entrevista en psicología clínica, pues te ayuda muchísimo para saber cuál es la condición en la que se presenta una persona. Posterior a ello, evidentemente, pues hay que elaborar su historia clínica, claro, y posterior a ello comenzamos a trabajar en transpersonal o con el método de Paul Scott, por ejemplo. En transpersonal se manejan lo que son las técnicas espirituales, que podríamos verlo como una técnica de imaginería. Y a través de esa técnica, más o menos para los que no conozcan del término, un tipo como hipnosis o como trance, sin llegar a esa profundidad en los niveles de conciencia, pero te puede llevar directamente a lo que sería sanar. Para una persona a lo mejor que diga, bueno, es que yo no sé si puedo entrar en hipnosis, no creo en ello, etcétera. Ah, bueno, podemos darle voz al síntoma. Entonces, darle voz al síntoma, aunque no sea el síntoma del dolor el que sientes, pero si por ahí tu párpado está brinque y brinque, o si has sentido temblores nocturnos o movimientos que son involuntarios, ah, bueno, pues vamos a darle voz a ese síntoma, algo nos tiene que decir.
Yo soy de la creencia, obviamente, que el síntoma realmente es un mensaje y nos está diciendo, nos está rascando hacia el inconsciente, nos va a dirigir para allá. Entonces, a través de lo que serían esas técnicas, desde los postulados de la transpersonal, pues nos habla obviamente de que puede llegar a una elaboración, a una sanación como tal, o llevar a la conciencia aquello que te había llegado en ese ser. Entonces, hay muchas técnicas de las cuales se va a la transpersonal. Pero también en una psicoterapia, bueno, pues en este proceso de abreacción que tiene el paciente, en donde él comienza evidentemente a vamos, comienza a exponer o a narrar lo que ocurre, ahí también hay muchos símbolos y significados que te pueden ayudar para que poco a poco y sin presión muy importante, sobre todo en esto del duelo, las personas puedan ir elaborando ese duelo como tal. Fíjate que en esta elaboración del duelo, pues Uh -huh. obviamente aquí en México tenemos todo este ritual, ¿no? Que se hace el 1, el 2 de noviembre, incluso un poquito desde antes, em, poner nuestras ofrendas, ¿no? Hacer como muchas personas viajan a otros lugares donde ya se hacen grandes ofrendas para todo el público, y también todo ese proceso de elaboración del ritual como tal es Sí. digamos que es un ejercicio también, ¿no? Del ser humano, como decías tú hace rato del símbolo, ¿no? Entonces, a través de esta simbología de la vela, de ya que ya es toda una tradición, ¿no? De la comida, ¿no? Del papel picado, de las calaveras de dulce, de chocolate, de todo esta, sí, ritual, decía yo al principio, pues permite también como acercarnos, ¿no? A ese entendimiento tal vez de la trascendencia de las personas que ya no están con nosotros, ¿no? Y sin embargo, aún así sigue pues habiendo, ¿no? Situaciones, duelos que las personas no logran aceptar, ¿no? O pasar, ¿no? Transicionar estos duelos. De alguna manera estos rituales también se llevan a cabo, por ejemplo, en una psicoterapia. Y mira, dijiste algo sumamente importante y lo conecto ahorita con lo que estábamos hablando de la culpa. Nuestros antepasados, en lo que sería ese México profundo, nuestros antepasados concebían lo que era la muerte, la vida, bueno, perdón, el nacimiento, la vida y la muerte, lo concebían evidentemente como todo conectado. Hay una postura que me gusta mucho porque dicen que para el mundo náhuatl, por ejemplo, tú venías a ganar tu muerte. Entonces, imagínate el profundo significado que tenía el morir cuando habías llevado una vida honorable, cuando habías llevado una vida, si no de servicio y sacrificio, pero sí una vida decorosa. Entonces tú decías, ahora sí puedes partir al Mictlán, por ejemplo, ¿no? Claro, Puedes partir a seguir de alguna u otra forma, vas a seguir con desafíos, porque esto es un ciclo que no termina. sí. Entonces, nuestros antepasados hablaban ya de eso y hablaban precisamente de ciertos símbolos que tú comentas. Ujú, Ojo, dentro de los símbolos más comunes, pues es el perrito, ¿no? El Xoloscuincle. claro. Que Ujú, si tú eras, pero fíjate, esta cosmovisión me gusta mucho porque si tú cuidabas o eras bueno con los animales, etcétera, tenías asegurado que un Xoloscuincle te iba a ayudar a pasar el río, por ejemplo. exacto. Ujú, Entonces, desde ahí hay una civilidad, hay evidentemente una cosmovisión y un entendimiento muy pleno de lo que serían los ciclos del ser, voy a decirlo así, o del alma, si lo quieres ver así. sí. Entonces, dicho esto, es importante que nosotros tengamos la concepción de que la muerte o la pérdida es algo evidentemente inherente a la vida, ¿no? Es Ujú, parte de esos opuestos, ¿sí? Y exacto. entre esos opuestos, pues cada uno va a tener un grado importantísimo de significados y de símbolos, ¿no? Ya después del sincretismo, la Iglesia Católica nos enseña a sufrir la pérdida. ¿No? Justamente el miedo, ¿no? Que decíamos, ¿no? Entonces ahora la parte de la muerte es que hay dos caminos, ¿no? Si te portas bien y haces lo que Dios dice, bueno, pues te ganas el cielo, un paraíso, no sé, algo ahí también, pero si no lo haces, te vas al infierno y bueno, como que todas No, desde esas ahí cosas.
desde ahí como han normado, ¿no? Lo que Sí, sería nuestra conducta, nuestro actuar y nuestro pensar. exacto. Entonces, voy a poner un ejemplo, yo creo que muy característico de estas fechas. Ujú, Si tú pones un altar, si tú pones una, no sé, si tú pones una ofrenda, pero no le das símbolos y significados, o no le das desde tus creencias ese significado y la pones por poner, es ujú, una ofrenda evidentemente que ahí va a estar. Es una ofrenda donde a lo mejor ni siquiera conoces a las personas que pusiste en los retratos, son las clásicas ofrendas de exposición. Y ujú, son ofrendas que de alguna u otra manera sirven, se ven bonitas, pero cuando tú preparas este ritual para tus seres amados, para tus seres queridos, cuando prendes una vela por un enfermo, cuando prendes una vela por una almita que está sufriendo, lo haces con tan profundo amor que es precisamente um, donde creamos ese poder, donde creamos esa magia, esa trascendencia, donde creamos una comunión, no es un acto energético tremendo. Para quienes hayan hecho oración por un enfermito o algo, saben que hay muchos testigos que dicen que, bueno, pues la oración hace milagros, ¿no? Pero es porque es un acto que es, ahora sí voy a tomar el término, es un acto que va más allá de nuestra persona, es algo transpersonal, transenergético. Entonces, la ofrenda, cada símbolo, cada significado, cuando le pones el poder o el gran poder de tu intención, de verdad es como pueden las personas llegar a trascender un duelo. Y en terapia, sobre todo cuando estuvimos en lo del confinamiento, desde ese momento hubo personas que tuvieron precisamente que romper ese ritual, ¿no? Porque no permitían, obviamente, hacer velaciones, no podían estar todos dándoles el último adiós. Entonces ahí hubo muchos duelos, y es otro tipo de duelo, un duelo retrasado, ¿sabes? Un duelo que se vivió hasta después, pero en el momento fue un colapso en las estructuras, porque cómo desde mis creencias no voy a poder darle el último adiós, cómo no voy a poder obviamente llevarle flores, prender una vela, hacer rosarios. Entonces, imagínate, ya los rosarios eran por Zoom, o sea, sufrió un quiebre realmente lo que fue el apartado de las creencias. Sí, tuvimos que crear símbolos, tuvimos que crear muchísimos significados, pero sobre todo tuvimos que crear muchas adaptaciones. Entonces, ya van 6 años tras el confinamiento y hay personas que efectivamente todavía tienen reminiscencias de esa pérdida. Y contestando a tu pregunta inicial, sí, efectivamente en el consultorio puedes prender una veladora, puedes elevar una oración, trabajas, como te digo, con las creencias de las personas, puedes decir un adiós, puedes dedicar una carta, incluso hasta puedes realizar tú esa elevación de las palabras que se dan, ¿no? Así como un epitafio y cosas por el estilo. Más allá de andarte peleando por los terrenos que dejó la abuela o el tío, etcétera, pero es ese grado de significancia el que tiene este tipo de fechas y el que tiene al final del día todos estos arquetipos, vamos a decirlo así, de lo que es el duelo y la muerte. y siempre es importante, ¿no? Tener en cuenta esto para las personas que quieren arreglarlo todo por sí mismos, que dicen, yo no necesito terapia para eso, pero cuando nos encontramos en esta situación, como dices tú, de duelos, pues retrasados, todo esto, o no vividos, ¿no? De alguna manera sana, pues sí, tenemos esta oportunidad y esta opción siempre de tener la asistencia, en psicoterapia, ¿no? ¿Qué Es te correcto. gustaría, qué le podrías dejar como un mensaje para las personas que están ahorita transitando un proceso de duelo y que esta festividad, obviamente, del Día de Muertos para México, bueno, pues tiene relevancia, ¿no? Para poder hacer ese tipo de ritual también, ¿no? Bueno, me gustaría decirles primero que nada que les presento mis respetos, les presento mis condolencias en algún momento dado. Me uno en solidaridad en oración, primero que nada para sus enfermos, para sus difuntos. Y me gustaría decirles ya en el plano de la persona que habito desde la psicología o de la psicoterapia, que trascender es algo que no hacemos solos. Para trascender nos ayudan incluso nuestros familiares, nuestros deudos en su momento. ¿Por qué? Porque precisamente
es ese legado que dejamos a veces en ellos, es ese recuerdo que dejamos en ellos, el que a nivel energético nos va a liberar y los va a liberar. Entonces la trascendencia o ese ciclo entre la vida y la muerte, o como le quieras llamar, pues tiene que ver mucho obviamente con el recuerdo que dejas. De ahí que nuestros abuelos decían en sus enseñanzas, decían que honraras a la persona que se fue o que se va, ¿no? A la persona que partió. Y qué mejor honrarla desde el recuerdo, desde esos recuerdos gratos, desde esos recuerdos eh, que te impulsan para seguirle dando un sentido a tu vida. Recordemos que incluso muchas personas que ya están hacia la última parte de su vida, aquí yo les voy a pedir por favor a todas las personitas que nos escuchan, hay una serie de estadios o de etapas por ahí de un tal Eric Erickson, donde nos habla que conforme vamos pasando nuestra vida, tenemos cierto tipo de crisis, ¿no? Tenemos cierto tipo de estadios. Y hacia el final de la vida hay un estadio donde luchan la persona o la psique de la persona por dejar algo, por dejar un legado, por generar un buen recuerdo, por generar vamos, algo bonito. Pero si estas personas sienten que no hay ese legado, que no han generado lo suficiente, comienzan a sentirse frustradas, con culpa, pueden llegar a entrar en depresión. Entonces, no importa que tu abuelito te esté contando el mismo cuento 3, 4, 5 veces, te está dejando un legado. Entonces, para las personas que ya perdieron a alguien o que están en ese proceso, hay que darle un significado a la vida del que se va. Porque ese significado bueno, de la persona que se va te lo vas a quedar tú y le vas a dar el significante que quieres. Y nunca olviden el gran poder de lo que sería nuestra intención, nuestra oración y todo eso. Para las personas que tienen un duelo retrasado, un duelo congelado, un duelo exagerado, que también por ahí podríamos hablar de ello, pues honestamente, si tienen ustedes esa red de apoyo, adelante. Y si no, busquen ese apoyo, no busquen a un profesional que les permita, a lo mejor es bueno, que los escuche y que los acompañe en este proceso. Esa sería mi recomendación, Linda. Sí, muchas gracias. Siempre esta red de apoyo es fundamental, ¿verdad? Al ser seres sociales y también, ¿no? Para las personas que están alrededor de alguien que está viviendo un proceso de duelo, pues también, ¿no? La recomendación de, en primer lugar, aunque no tengamos empatía, porque a veces no se nos da, pues al menos el respeto, ¿no? Por el proceso que está pasando. Con el famoso no llores, ya sabemos, ¿no? Que nos apoyan, ¿no? De De la fuerte, mejor manera, pero ajá, sé fuerte, ¿no? Y ahora ya está en un lugar mejor, o sea, como que esto de repente es como que, ya clichés, ¿no? Que ni sientes a veces. exacto, y tú te sientes en otra realidad, ¿no? Cuando está pasando eso que como que nada más oyes vocecitas de lejos, ¿no? Y o que también exigen, ¿no? También ya deberías de haber pasado eso, ¿no? Ya Presión, deberías sí, de cierto, haberlo sí, cierto, perdón. superado, ¿no? Ya pasó mucho tiempo y no estás. Bueno, claro, si ya pasaron 2, 3 años, dices, tiene sentido que me lo diga, voy a revisar. Pero si acaba de pasar un mes, 2 meses, 6 meses y ya quieren que tú estés como que en, en perfecta condición, pues ahí también, ¿no? Tratar de solamente, aunque no lo entendamos, ser respetuosos con esa parte de los duelos y procesos que está viviendo cada quien, ¿no? Es muy cierto. ¿Y qué crees? Dijiste algo muy importante. A veces las palabras no están de más, pero hay palabras que, como tú dices, empáticamente no sientes. Ujú, Entonces, una persona que, vamos a llamarlo así o vamos a entenderlo así, hay una persona que está en un proceso de pérdida y perdió algo, ¿sí? ujú, Hay una parte de él que ya no está. claro. Entonces, si lo permite la persona, no importa que no sientas las palabras, no importa que no digas nada, simplemente haz contacto. Ujú, Nosotros somos, digo, por el lado que lo quieres ver, somos seres, sí, tenemos una frecuencia, una energía. Haz contacto si te lo permiten y sí, eso va a ser un apapacho para el sopor, para el dolor que tiene. exacto. Bien, siempre importante. Miguel, cuéntanos dónde te podemos encontrar, tus redes sociales para quien guste tomar consulta contigo. Muchas gracias. Bueno, pues normalmente agendamos vía WhatsApp.
El teléfono es 55 24 28 61 16. Damos consulta a nivel presencial o también en la modalidad remota o en línea, llamada de WhatsApp por alguna plataforma. Nuestra página no, en redes nos encuentran como Yolixtli Biopsique o Yolixtli Biopsique Consultores, son las redes que manejamos. Y bueno, pues atendemos algunos días de la semana. Tenemos por ahí dentro de la consultoría otros proyectos. Entonces, por WhatsApp ahí les mandamos, normalmente los domingos mandamos la agenda y ya ellos nos van diciendo en qué tiempos desean ser atendidos. Ah, qué maravilla. ¿Se puede saber qué otros proyectos? Digo, si son de interés público, ¿verdad? Ah, claro, claro que sí. Bueno, mira, dentro de la consultoría damos nosotros capacitación a empresas, Sí. lo que tiene que ver con habilidades blandas, con training en liderazgo para Ujú, gerentes, etcétera. Tenemos también dentro de la consultoría el apartado de lo que serían cursos de extensión profesional. ujú, Normalmente damos cursos a lo que serían psicólogos, terapeutas, etcétera, y hacemos cursos de desarrollo humano o de desarrollo personal, autoconocimiento. ujú, Entonces, acabamos de dar uno de la importancia del perdón, por ejemplo. ujú, Normalmente vamos a manejar uno de lo que serían las pérdidas, si nos da la agenda ahí un poquito, o para manejar la pérdida. Y bueno, pues ya saben, final de año vienen los cursos de sanando vínculos con la figura paterna, materna, cierres de ciclos, cosas de ese tipo, ¿no? ujú. Y nos dedicamos también a la educación, entonces, ya sabes, hay que estar activos, ¿no? Perfecto, sí, claro, porque atienden tanto a población profesional como a la población general, entonces está súper bien. El chiste Es es correcto. abarcar lo más que podamos, Miguel, ¿no? Sin perder la cabeza, exactamente. Ni Perder el la piso, cabeza. ¿no? Dicen por ahí. Exacto. Muy Ni bien. el cuerpo, ni, Exacto. Ni la salud. ni la salud, exacto, ¿no? Sí, siempre en mantenimiento. Bueno, pues muchas gracias por Gusto. acompañarnos, Miguel. Ya saben, síganlo en sus redes sociales, pidan información acerca de las terapias y también de estas formaciones profesionales y cursos para que estén ustedes también muy preparados siempre, ¿no? De la mano de expertos, eso es lo más importante, ¿no? Bueno, Muchas pues gracias. dicen, ¿no? Ujú. Gracias, Iván, perdone. Adelante, adelante. Al contrario, dicen que mientras alguien te recuerde, sigues vivo. El Día de Muertos no es una celebración de la muerte, sino un homenaje a la vida, al amor, a los lazos que ni el tiempo puede romper. El duelo también es parte de ese amor, ¿no? Es un puente, digamos, invisible que, digamos, representa lo que fue, de lo que es ahora y también de lo que somos nosotros todo el tiempo, ¿no? Como esta energía también, ¿no? Entonces seguimos aquí, seguimos aprendiendo a vivir también con el corazón más sabio, más humano. Y les agradezco mucho por acompañarnos en este episodio de Terapia Diaria. No olviden suscribirse, darle like, compartir, hacer sus comentarios, recomendaciones. Ya saben que estamos en Amazon Music, en Apple Podcast y por supuesto aquí en YouTube. Nos vemos a la próxima y muchas gracias. Bye bye. Gracias.